mayormente, ¿no? ¿Y quién me podría decir a manera de conversar cuántas cuencas hidrográficas tenemos en Puno? ¿Ah? 13. 13 cuencas. Esa es pregunta fija de examen. Cuencas a nivel de Perú, cuencas a nivel de Puno, y después ya vamos a ver qué cuencas son endorreicas, exorreicas o arreicas, ¿no? Cuáles son las características de cada uno de ellos con alternativas, ¿no? Sí. En cualquier parte, las cuencas geográficas autoandinas están influenciadas en mayor o menor grado por estos tres elementos naturales, ¿no? Hablando de la cordillera de los Andes, tenemos nudo ya. A nivel del país hay dos nudos naturales. Uno está en el departamento o región de Cerro de Pasco. Se llama el nudo de. Pasco. ¿Quién me puede decir cómo se llama el nudo de que está en el departamento de Pasco? Y el otro nudo que está en el Cusco, nudo de Vilcanota. Y el que está en Cerro de Pasco, ¿cómo se llama? Pasco. A ver, señorita Maray, Canasa, ¿cómo se llama el nudo? Mirar al nudo de Vilcanota en el Cusco. ¿Mm? ¿Escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Qué ha pasado? Doctor, algo entrecortado. Ya. A ver, ahora, Razuwilka. ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí. ¿Y por qué no habla? Sí, doctor. Ya, ¿qué ha pasado? ¿El frío? ¿Qué ha pasado? Ya. Vamos a ver cuántos ha ingresado. A ver, vamos a dejar de compartir un rato. Ya, son 22. ¿Qué son matriculados? Son 20, tengo 24 alumnos. Ya, vamos a continuar. Pausa. Grabando. Bien. Bien, las cuencas, la presentación de las cuencas hidrográficas se ven influenciadas por estos tres elementos: la cordillera de los Andes, ¿no? Los océanos Pacífico y Atlántico, y la presencia de la Amazonía tropical. En Puno se ve influenciado por la presencia del lago Titicaca, ¿no? Está bien claro. Vamos a ver el estudio morfológico de la cuenca hidrográfica. ¿Cuál es la forma? Inicialmente les dije en la clase anterior que la cuenca tiene la forma de una hoja, ¿no? Prácticamente es un hoyo. ¿Es un hoyo cóncavo o convexo? ¿Quién me podría decir? ¿Cóncavo o convexo? A ver, Lisandra. Lisandra Mendoza. Sí, sí, sí. ¿Es cóncavo o convexo? Cóncavo. Claro, correcto. Que a veces nos puede ir eso. Bien. Ahora, en base a esta forma de cóncava, el comportamiento del caudal y las crecidas del agua pueden modificarse por una serie de propiedades de la forma de las cuencas, ¿no? Como son la forma, el tamaño y la pendiente. Todos conocemos nuestras cuencas, ¿no? A veces pasamos por las cuencas, pero no sabemos de dónde a dónde es. Hablamos de la cuenca Coata, de la cuenca Ilpa, de la cuenca Ramis, la cuenca Huancané, nos vamos al Inambari, la cuenca del Inambari, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Cómo podemos delimitar una cuenca? ¿Cómo podemos saber, ¿no?, el tamaño? ¿Cómo podemos saber el área o la superficie de una cuenca? A ver, groseramente hablando, ¿cuántas hectáreas creen que tenga la cuenca o kilómetros cuadrados la cuenca Coata? La cuenca Coata. ¿Alguien me puede decir? ¿Mm? ¿Y cuál es la cuenca más importante del departamento de Puno? Ya sean pues problemas medioambientales, el problema de, más que todo, problemas de contaminación del agua, ¿no? Eso es lo que vamos a estudiar en este curso. ¿Cuáles serían las posibilidades de solución de cada cuenca, ¿no? Todos tienen problemas.
¿Por qué sale a la luz la cuenca Coata? Por la contaminación de aguas residuales que llegan al lago Titicaca a través del río Coata. El problema de la cuenca Huancané, el problema de la cuenca Ramis, el problema de la cuenca transfronteriza de Suches es el problema de la minería informal, ¿no? Que hasta ahorita no tiene solución, pero es a largo plazo. Ahora dicen, los estudios morfológicos son de gran importancia en el estudio de cualquier cuenca, ya que se va a tener en cuenta las formas que poseen las diferentes cuencas existentes, ¿no? Ahora, para saber cuál es la forma de una cuenca hidrográfica, tenemos que estudiar todas estas variables que observan ustedes, ¿no? Todas estas variables. Podemos determinar el área de una cuenca, pero con qué instrumentos, ya sea digitales o físicos, podemos emplear para determinar el área de una cuenca, ya sean en hectáreas o en kilómetros cuadrados? Ustedes saben que una hectárea tiene 100%, son 10.000 metros cuadrados. ¿Y cuánto sería un kilómetro cuadrado? 1.000 por 1.000 metros, kilómetro cuadrado, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo determinar la longitud de cauce principal del río principal o colector? O sea, ¿cómo puedo medir el río Grande de la cuenca Coata, el río Coata, desde la naciente, de la cabecera de Cuenca, desde el distrito de Palca hasta al distrito de Coata? ¿Cómo puedo medir? ¿No? Ahora dice, ¿cómo puedo estimar la pendiente promedio de la olla de la cuenca? ¿Cómo? Pendiente. ¿En porcentaje o utilizando eclímetro? ¿Cómo? ¿Cómo puedo determinar la pendiente del cauce principal? Por ejemplo, el río Coata llega a 5.600. Distrito de Palca. Desemboca el lago Titicaca, está a 3.824, ¿no? Metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo puedo determinar la pendiente del cauce principal del río Coata? ¿Cómo puedo estimar la precipitación media de la cuenca? Bueno, en este caso sí existen, ¿no?, las expresiones meteorológicas. En este caso, en la cuenca Coata, ustedes saben que la cuenca Coata abarca mayormente las provincias de San Román y Lampa. Y hay unas pequeñas áreas del departamento de Puno, ¿no? Y una parte de Azángaro y Huancané, pero mayormente está en la cuenca, mejor dicho, en las provincias de San Román y Lampa. En el caso de la precipitación pluvial, ustedes saben que hay precipitación anual, pero para medir la precipitación efectiva tendría que medir la precipitación anual o por campaña productiva. Yo instalo alfalfa, ¿en qué mes? ¿Enero? ¿Y termino en diciembre? No. ¿Se instala cultivos en enero y cosecho en diciembre? No. Instalo cultivos andinos en septiembre, octubre, noviembre o diciembre, la última siembra, y lo cosecho en abril. Entonces no puedo evaluar de enero a diciembre. No puedo decir precipitación pluvial anual. Tengo que hablar de precipitación por campaña productiva, porque siembro en septiembre, octubre, noviembre y diciembre y lo cosecho en abril. ¿Cómo puedo determinar la densidad de drenaje de las fuentes de agua? Ya les dije en la sesión anterior, fuentes de agua superficial y subterráneos. Estarían los manantes temporales, los manantes permanentes, o comúnmente llamados los puquios. Escucho hablando de puquiales, puquios, de nace la localidad de Puquio. Ahora, ¿cómo puedo determinar, digamos, la densidad de estos puntos de agua, de manantes temporales o manantes permanentes? O puntos de agua, o ojos de agua, o puquios, ¿no? Eso es lo que llaman en la zona de diferentes partes del Perú. ¿Cómo puedo determinar los caudales máximos probables? Porque ustedes saben que en la época de lluvia el caudal máximo de un río grande o el colector principal tiene un máximo, tiene un techo. Puede ser en febrero, que caiga la mayor precipitación,
y eso está determinado ya no en litros. Entonces ya utilizamos unidades de medida de volumen llamados hectómetros cúbicos. ¿Para cuánto, cuál es el, cómo se mide un hectómetro cúbico? ¿Cuánto, un hectómetro cúbico, cuántos litros tiene? ¿No? Todo eso tenemos que saber. Cuando vayamos a hacer el estimado de caudales, ya sean riachuelos, ríos, etcétera, tenemos que utilizar instrumentos y equipos adecuados para este fin. Si fuese un manante temporal o un manante permanente, ¿qué utilizamos? El método de flotador. Pero si vamos a un río Ayaviri, río, no sé, río Coata o río Ilpa, etcétera, ¿qué utilizamos? El correntómetro. Entonces ya se supone que ya ustedes ya han llevado los cursos adecuados y saben evaluar o estimar el caudal de ríos, el caudal de manantes temporales y manantes permanentes, ¿no? O sea, caudales máximos probables, ¿no? Hay caudales máximos probables y caudales mínimos probables. Los mínimos serían en la época de estiaje. Hay otra para determinar también la forma de una cuenca. Tenemos el coeficiente de Gravelius o el coeficiente G. Utilizamos también, ahora estamos de moda, va a determinar o estimar el área, o sea, un modelamiento en cuencas, tenemos utilizando el programa ARGIS. ¿Cómo determinar la temperatura del aire en grados centígrados? ¿Cómo determinamos? Bueno, esto se puede asociar con lo que es la estimación de la precipitación y la temperatura. Ustedes saben que la precipitación y la temperatura son factores de clima, son los dos más importantes. Bueno, tenemos otros, el viento, la radiación solar, etcétera, inclusive la humedad relativa, pero más nos interesa hacer estudio de cuencas es, yo no diría tanto determinar, sino estimar la precipitación fluvial, porque son estimaciones, son métodos, ¿no? Que no son tan precisos, ¿no? Inclusive la temperatura, bueno, hay termómetros de máxima, de mínima, entonces sacamos un promedio, haciendo unos cálculos matemáticos, obtenemos la media, inclusive la precipitación igual. La precipitación puede ser máxima en diferentes meses del año, o sea, al final sacamos un promedio por mes, por campaña productiva. Ahora, el caudal medio, para varios años de registro a nivel de aforo, por ejemplo, la cuenca Coata, la cuenca Coata es la que está más estudiada, más o menos 50 años de estudio. Tuve acceso a información de la cuenca Coata. Existe métodos hidrométricos, uno de ellos está ubicado en los que son de Juliaca, en el puente Unocoya. Hay una regla debajo del puente que te evalúa el caudal, o sea, la hidrometría de varios años, de 50 años aproximadamente, ahora estamos en 52 años. Yo llegué a trabajar en 2014, 12, 11, 12, 13. Bueno, ya está 55 años, ¿no? Ahora, esto es el análisis y estudio de cuencas hidrográficas, o sea, la morfometría, o sea, la forma de una cuenca. Sobre esta lámina se puede hacer muchos trabajos de investigación, ¿no? ¿Para qué nos serviría estimar el área, la longitud? ¿No? ¿Para qué nos serviría estimar la pendiente, el promedio, los caudales, la precipitación, la densidad de drenaje de los puntos de agua, ya sean anuales o perennes? ¿No? ¿Para qué? ¿Alguien me puede decir para qué? Voy a hacer un corte a esto. ¿Para qué serviría hacer el estudio de la morfometría de una cuenca? Podría ser el nivel de concentración que hay por temporadas, algo por ahí. Claro, o sea, si vamos a un cerro, en una quebrada, yo encuentro 50 puntos de agua permanente o temporal o anual, eso querría decir que la cuenca tiene bastante fuentes de agua superficial. Entonces, los caudales de los riachuelos, los ríos, que van a tributar al cauce común, al río colector, va a tener un mayor caudal, va a haber mayor disponibilidad de este recurso hídrico para varios fines, ¿no?
Y en el caso de la cuenca Coata, que conocemos bastante, que cruza la ciudad de Juliaca, el agua que se colecta en esta cuenca mayormente es destinada ¿para qué? Para el riego de cultivos, ¿no? Anuales y perennes. Imagínense. Porque tenemos en la cuenca Coata, tenemos una presa construida. Está ubicada en el distrito de Santa Lucía. Se llama la presa Lagunillas. Gracias a esta presa Lagunillas van a tener agua potable, ya están estudios, ¿no? Las provincias de Puno, San Román y Lam. No va a escasear agua, pero eso ya se tendrá ya en el mediano plazo. Otro fin de la captación de agua de la presa Lagunillas son el riego de cultivos, ya sea de cultivos de pan llevar y de pastos cultivados, ¿no? En la provincia, por ejemplo, si me voy a la cuenca de Ayaviri, ¿no? Tenemos hay una presa denominada Iniquiga, que se ubica en el distrito de Ocubiri. Los que son de Ayaviri saben que hay una presa ahí denominada Iniquiga, también tiene los mismos fines, ¿no? De hacer la irrigación de cultivos y pastos cultivados bajo río y otros fines, ¿no? Que cada cuenca tiene definido. Bien. A ver, son 24, ya están los 24. Vamos a continuar. Les decía que si analizamos la laminilla que estábamos viendo, análisis, estudio de análisis de cuencas, se puede hacer muchos trabajos de investigación, ¿no? Yo, por ejemplo, yo he visto que muchos egresados de Puno, de la carrera, de la Facultad de Ingeniería Agrícola, están haciendo trabajos en cuencas sobre la disponibilidad de recursos hídricos con fines de aprovechamiento en cultivos de pan llevar, ¿no? Hay otros trabajos de investigación que están haciendo la disponibilidad de recursos hídricos con fines de generar energía, ¿no? Hay diferentes fines, ¿no? Pero acá pueden aprovechar para hacer muchos trabajos de investigación. Y ojo, gran parte de esta información ya se tiene disponible en las administraciones de agua de la Autoridad Nacional del Agua, ya sea de Juliaca, de Huancané, de Yavir, de Macusani, etcétera, etcétera. Análisis de los drenes o drenaje, es lo que les decía a ustedes, ¿no? Hay drenes, ¿no? De los puntos de agua permanente y agua temporal, anual, ¿no? A eso, digamos, llamamos drenes de primer orden, son aquellos que se forman por concentración de aguas debidas a la precipitación. Y de segundo orden son aquellos que se forman de la confluencia de dos drenes de primer orden. O sea, hay puntos de agua que están más arriba de la quebrada, a más altitud, y forma un dren más abajo, y a eso llamamos segundo orden. Una vez que son jerarquizados, los drenes según su orden se contabilizan y se expresan en porcentaje de ellos. A eso llamo yo densidad de drenes. Ahí está una figura. La lámina nos muestra, por ejemplo, acá, voy a adecuarlo, miren, los drenes de primer orden, 1, 1, 1. Ya, el dren 1, 1, forma más abajo el dren de segundo orden, el 2. Y así sucesivamente, ¿no? Yo puedo poner otro 3, 3, 4, 4, 4, 5, así, ¿no? Entonces, es para dar un ejemplo. Y en la práctica se observa esto, o sea, todo un enjambre. Acá va el colector común, desde arriba. Yo pongo como ejemplo los drenes que están en el sitio de Palo. 5.200, 5.300, ¿no? Entonces baja por acá. Los manantes temporales o anuales serían estos, ¿no? Van formando los manantes, van formando los riachuelos. Y cada riachuelo tiene un nombre, una denominación de acuerdo a la localidad, ¿no? Entonces allá va formando en Palca, se llama río Palca, ¿no? Y este Palca va bajando, sí, pero sigue habiendo tributarios de otros riachuelos, ¿no? Ya estoy bajando por Churunquiani, que es otra localidad, un centro poblado. Ya llego a Lampa, ya va otros tributarios con diferentes denominaciones, los riachuelos, y van formando acá. Cerca de Juliaca, el puente Unocoya, se cambia de nombre, ya no es río Lampa. Y aquí otro riachuelo, un río, que es el río Cabanillas, que se junta en Unocoya y forma el río Coata.
es un ejemplo, ¿no? Y así se forman lo que es el sistema hídrico, conformado por manantes temporales, manantes permanentes, riachuelos, quebradas, ríos. Desembocan en un colector, lleva el colector como un río Coate en este caso, o el río Ilpe en otro caso, el río Huancané, el río Ramis, etcétera, y desemboca en el lago Titicaca, ¿no? Ahora, hablando sobre el Coata tiene esta forma, más o menos a lo que yo hemos hecho estudios acá. Ya si una cuenca hidrográfica está conformada por subcuencas. Entonces alguien preguntará, ¿y cuántas subcuencas tiene pues, el río Coata, la cuenca Coata? Cuenca hidrográfica del río Coata. Justamente nace porque nace del río Coata, por eso lo colocamos cuenca hidrográfica del Coata. Entonces, como hay dos ramales principales, ¿no? Del río Lampa, que nace de las alturas de lo que es el distrito de Palca, río Palca, ¿no? Y al final se vuelve río Lampa, ¿no? Y luego trabaja de arriba de Santa Lucía, ¿no? Desde el río Limón Verde. Ahí en los riachuelos y forma el río Cabanillas. Ustedes conocen el distrito de Cabanillas. Hay un río y justamente el río Cabanillas y el río Lampa forman el río Coata, ¿no? Entonces, bajo esas dos premisas, el río Cabanillas, el río Lampa, ¿no? Se denomina subcuenca Cabanillas y subcuenca Lampa. Y la parte baja, cuando ya pasa ingresando a Juliaca, hay una subcuenca. Ya pasa el distrito de Juliaca, etcétera, y se vuelve la subcuenca bajo Coata. Entonces, la cuenca hidrográfica Coata tendría 3 subcuencas, ¿no? Subcuenca Cabanillas, subcuenca Lampa y subcuenca baja Coata. Esa es para manera de ejemplo, ¿no? Los semestres anteriores, los muchachos han hecho el estudio del plan de manejo de la cuenca hidrográfica del Coata. El anterior semestre hicimos ILPA. De ahí estábamos pensando salir este semestre para que ya no haya trabajos repetitivos, irnos a la cuenca de Ramis y al otro semestre agarrar la cuenca Huancané. Entonces, para poco tener idea y tener mayor información, ¿ya? Sigamos. Cartográficamente, hablamos de cartografía temática para determinar áreas de densidad de drenaje. Ustedes saben que se puede construir mapas temáticos en base a un levantamiento de información de los puntos de captación de agua, ya sean permanentes o temporales, o sea, de esos manantes, de esos piquiales. Entonces podemos hacer todo un sistema de enjambre, como hemos visto en la anterior lámina, ¿no? Y esto, visualizarlo y plasmarlo en lo que son planos de ubicación, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos determinar la densidad de drenaje? Bueno, eso sería según la superficie de la cuenca. ¿Cuántas hectáreas o cuántos kilómetros cuadrados tendría la cuenca Coata? Yo tengo información. La cuenca Coata, de los estudios que hemos hecho, de los trabajos, ya sea con modelamiento ARGIS, llega a 157,000 y picos de hectáreas. 157,000 hectáreas. Bueno, ahí para redondear, 157,000. ¿Y cuál sería la cuenca que tiene mayor hectareaje en el departamento de Puno? Imagínense, hay una cuenca que nace en Crucero, en las alturas de Crucero, pasa a Putina, llega todavía a Nanea, Oriental, todo eso. Humanamente, si yo agarro una estación total para determinar el área, no se va a poder. Se tiene que hacer con instrumentos digitales, utilizando ARGIS, ¿no? Utilizando el Google Earth, utilizando ya programas para determinar o estimar áreas, ¿no? Finalmente diríamos que para determinar la densidad de drenaje de estos puntos de agua es igual a la longitud de drenes, ¿no? Por kilómetro sobre área. Por ejemplo, si yo termino en la quebrada del Lampa, en una ladera, 5 puntos de agua, ya sean 3 permanentes y 2 temporales. Yo quiero saber cuánto es la densidad
por kilómetro cuadrado o por hectárea. ¿Ya? Entonces puedo determinarlo, pero mayormente estamos utilizando por kilómetro cuadrado en lo que es drenajes, densidad de drenajes en cuencas hidrográficas. Frecuencia. O sea, ¿cuántas veces se repite tantos drenes en una determinada área, ya sean en hectáreas o kilómetros cuadrados, ¿no? Ahora, esta densidad y frecuencia de drenaje o drenes nos permiten conocer, ¿no?, el grado de conocer la textura del drenaje, pudiendo ser de fina o gruesa. O sea, cuanto mayor concentración hay en la densidad y frecuencia, esa ladera va a ser rica en recursos hídricos. Cuando si existiese 1, 2 o 3 de un kilómetro cuadrado, va a ser una cuenca hidrográfica seca. Si uno viaja por Macusani, observamos una ladera, puntos de agua como 10 o 15 por kilómetro cuadrado en época de lluvia. Ahora hay que saber lo que nos interesa para una captación hídrica, lo que nos interesa son los manantes permanentes, porque eso va a dar sostenibilidad a ese río colector común. No nos interesan tanto con fines de riego, para proveer agua a los cultivos, ya sea para hacer riegos, con fines de riego de pastos cultivados, perennes. Nos interesan los manantes permanentes, ¿no? Ahora, al hacer el análisis de los patrones de drenaje, una carta cartográfica, bueno, las cartas existen a la disponibilidad para la venta, pero también podemos construir unos planos de ubicación de puntos de agua para saber la densidad y la frecuencia de estos drenajes de puntos de agua, ¿no? Hay varios tipos, ¿no? Hay uno dendrítico, radial, anular, rectangular, enrejado, ¿no? Para saber, eso depende ya del tipo de información y el objetivo del trabajo de campo que estamos realizando. Para indicar que uno de estos patrones no debe circunscribirse el análisis solo a una cuenca, ya que esta nos indicará generalmente una forma dendrítica, es por ello su identificación se debe utilizar la combinación con otras. O sea, cuando hago yo un levantamiento de información, ya sea de recursos agua, suelo, vegetación, o sea, estoy hablando en otras palabras, ¿no?, de flora, fauna, ¿no es cierto?, el levantamiento de información de todo, de la cuenca, para saber sus potencialidades y limitaciones, tengo que buscar primero cuál es el objetivo de mi estudio, ¿no? Hay trabajos de tesis, aprovechamiento hídrico de la cuenca Ramis con fines de riego de cultivos de pan llevar. Otro puede ser aprovechamiento hídrico de la cuenca Coata con fines de riego de cultivos. Otro puede ser con fines de crear infraestructura de riego, ya sean reservorios, mini reservorios, etcétera, o de agua potable. O sea, el enfoque que podemos dar a un estudio en este plan de manejo de cuencas depende de mucho también de la disciplina. El agrónomo, ¿qué busca? Hacer riego de cultivos, ¿no? ¿Qué busca el ingeniero agrícola? Yo quiero hacer reservorios con captaciones de agua potable para las comunidades campesinas. ¿Qué busca el ingeniero civil? Yo quisiera tener agua tener reservorios de agua potable para piscinas, ya sea en lugares de urbanizaciones de la clase alta. O sea, hay diferentes enfoques que podemos dar a la disponibilidad hídrica, ¿no? Ustedes saben que la Autoridad Nacional del Agua regula todos estos procedimientos y objetivos de cada empresa pública o privada, ¿no? ¿Y cuáles serían las variables topográficas y morfológicas de una cuenca hidrográfica? Ya les dije el área. Antes que existiese hace 15, 20 años, ¿cómo creen que sacábamos el área de un terreno? Utilizábamos un plano de catastro antiguo, ¿no? Y agarrábamos el planímetro, ¿no? Con el planímetro tenemos que sacar así, creando poligonales, triángulos, etcétera, y hacíamos un cálculo, convencional y se hacían, ¿no? Ahora ya existen programas como AlGIS, o podemos, el caudal, la longitud del río colector, sí podemos sacar con un GPS. Voy al punto inicial, ¿no?, de acá, voy bajando en una motocicleta, parando, y me llevo hasta la orilla del lago Titicaca. Entonces, más o menos la longitud del río Coata llega a 53 kilómetros.
Eso puedo hacerlo, pero no puedo determinar, ¿cómo digo? El lindero de la cuenca. Tendré que subir cerros, pampas, llanuras, quebradas para determinar con un GPS. Pero ya existe varios, ¿no? Varios métodos que cada vez más sofisticados, ¿no? Se están llegando a implementar. Bien, hasta acá voy a dejar y quiero preguntas sobre el tema. Bien, jóvenes, la primera pregunta. Ustedes saben que yo estoy evaluando de acuerdo a las intervenciones, ¿no? Es gestión de cuencas. Pregunta. Ingeniero, buenos días. Dime, a ver, manera de comentario. Ya. Mi nombre es Abel. Mi comentario es el siguiente, ¿no? Para hacer el desarrollo, digamos, de plantaciones forestales en una cuenca, se debe tomar ciertos criterios. Por ejemplo, uno sería la pendiente, la profundidad efectiva, el pH, claro. Pero, ¿cuáles son los factores más importantes que usted tomaría en cuenta para hacer una plantación forestal? De acuerdo a una especie debería ser claro, ¿no? O, o, o puede ser a un criterio, no sé, de uno mismo. Ya, el criterio nace de cuál sería tu objetivo de esta plantación forestal. Yo puedo tener un objetivo que sea de servicio ambiental, o sea, puede ser un bosque para recreación. Otro objetivo puede ser con fines de producción de madera o producción de otros servicios. O puede ser un bosque que sea como un banco de germoplasma de especies arbustivas y forestales. O sea, uno mismo tiene que plantearse cuál es tu objetivo del estudio, primero es el estudio, ¿no? La otra fase es la implementación. Se tiene que tener bien claro el objetivo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serían las características, digamos, ya sea de agua, suelo, agua, sea o relieve topográfico, donde yo voy a hacer la instalación de un bosquete? Un bosquete es un área pequeña, ¿no? Puede ser de una hectárea, ¿no? 100%. O puede ser 10 hectáreas, un bosquete, ¿no? Estaba hace mucho, 15 años hablamos de instalación de bosquetes, ¿no? Para crear microclimas. Ahora, ¿qué especie forestal? A ver, en punto. Claro, hay especies arbóreas introducidas, ¿no? Como el pino, el ciprés, ¿no? O también hay especies arbóreas ahora arbustivas introducidas, ¿no? Como el cisticio. Ahora, si yo trabajo con especies nativas, ya sea arbóreas o arbustivas, también hay una limitante que el desarrollo es lento, ¿no? Ustedes saben que cuántos años yo puedo demorar en instalar un bosquete de Holly, Poilepis, qué sé yo, Busleca coriácea, ¿no? O una queñua, ¿no? Poilepis incana asociada con la Poilepis racemosa. O sea, tendrían varias cosas, ¿no? ¿Qué especie? ¿Cuáles son mis fines de instalar ese bosquete? ¿No? ¿En qué tipo de relieve topográfico, qué terreno dispongo para hacer este bosquete? Ya sea que sea ladera media, pie de ladera. Yo no digo que instalemos especies arbóreas en una altiplanicie, porque en la altiplanicie, en los países subdesarrollados, lo instalamos ahí las casas viviendas, ¿no? Ya sean las urbanizaciones. En países en desarrollo, las casas viviendas están ubicadas en laderas medias. Y la parte baja está netamente para la producción de alimentos, cultivos anuales y perennes, ¿ya? No sé si te satisfecho tu pregunta. ¿Ah? Abel Gustavo, ¿no? Sí, sí, excelente, doctor. Sí, Ese trabajo estoy realizando para eso, ¿no? Para entender un poco más, o sea, hacer mapas temáticos que puedan, o sea, para cada especie, ¿no? De acuerdo a la altitud también. correcto. Muy bien. De ahí nacen los trabajos de investigación, ¿ah? Doctor, buenos días. Ya, dime. Tengo una pregunta. ¿Cómo podemos determinar la orientación de una cuenca respecto al norte? ¿Y de qué manera influye esta orientación en el comportamiento hidrometeorológico de la cuenca? ¿Cómo puedo determinar la orientación? Sí, Mira, respecto al norte. ¿Y de qué al manera norte. influye, no? Ya, mira, Sí. yo cuando llevé, como ustedes creo que ha sido de geología, muchos de ustedes no sabían dónde estaba ubicado su norte, ¿no? O dónde era el este o el oeste o el sur.
Me acuerdo de ustedes, ¿no? No sabían cómo parar y ubicarse, ¿no? Dónde uno se paraba, etcétera, porque ese es un trabajito de, ya de primaria y secundaria, ¿no? Pero para ser preciso se debe utilizar una brújula. Ahora, el GPS también te ubica exactamente, pero ¿qué pasa si el GPS falla? O sea, a veces hay días nublados, ¿no? Tú te confías que mi GPS lo determina el norte, ¿no? Pero ese día está nublado. ¿Cómo determinas el norte magnético para elaborar o levantar información y ubicar exactamente el norte magnético, ¿no? Entonces falla. Ahora hay aparatos más avanzados como la estación total. Ahora también hay el GPS diferencial, pero lleva un GPS diferencial a Macusani, o sea, es caro. Donde yo ubico las cotas permanentes que existen, los BMs. No hay BMs. BMs, por ejemplo, en Juliaca, ¿dónde está ubicado el BM para que yo ubicarme exactamente de la Plaza de Armas a la salida de Cusco al aeropuerto, cuántos kilómetros exacto y norte magnético? ¿Ya? En Puno, ¿dónde está ubicado el BM en Puno? En Ayaviri, ¿dónde está ubicado? Esos BM deben estar ubicados en las plazas de armas de todas las localidades, ¿no? Pero muchos desconocemos de eso, ¿eh? Entonces, bueno, también esto sean trabajos de investigación. Los BMs están desactualizados en todas las localidades. Porque yo quiero hacer planos relevantes, ya hablo de 30.000, 50.000 hectáreas, tengo que ubicarme para utilizar el GPS diferencial, los BMs, que tienen que ser estables, ya bien sedimentados, con materiales de cemento y piedra, etcétera, ¿no? ¿Cuál era tu otra pregunta? ¿De qué manera influye, afecta, ¿no? ¿De qué manera afecta la orientación? Cuando hago un estudio de cuencas, necesariamente tengo que ubicarme bien. Ustedes saben, ¿dónde hay mayor producción? ¿En laderas de sombra o en laderas que tienen mayor exposición al sol? Los que tienen mayor exposición al sol, ¿no? Entonces, ¿dónde hago mis plantaciones forestales? Donde mayormente recibe mayor radiación solar. Pero entonces tengo que ubicarlo bien el norte, el sur, el este, el oeste. Y eso varía, estaba hace poco, antes de la pandemia, estaba por crucero. Entonces, como yo siempre me he confiado, llevo mis GPS, entonces al momento de sacar el norte, ubicar la ubicación de un predio de 3.000 hectáreas y no podíamos ubicar el norte porque estaba nublado. ¿Se dan cuenta? La brújula a veces ya dice, no, eso es un aparato antiguo, ¿no? Pero la brújula te trabaja ahí, ¿no? Te trabaja exactamente, le ponen el suelo y agarras un papel y haces tus trazos o un papel cuadriculado y te determina el norte magnético exactamente. O sea, tiene que ser mucho los trabajos en orientación al cielo. Áreas que tienen mayor exposición al sol. ¿Okay? Bien, a ver. Nombre. Abel, ¿qué más es? Abel. Gustavo, ¿no? ¿Me escuchas? Otro compañero. El que ha intervenido último es otro compañero. ¿Cómo te llamas? ¿El otro? Ya se ha ido. Abraham Tipula. Abraham. Tú no has llevado conmigo el curso de grafología, ¿no? No. No, pues, ahí he hablado yo todas esas cosas. Bien, una pregunta de lo que he hablado. Ingeniero, ¿sí? Una consulta. Estaba viendo un artículo donde señalaba modelos matemáticos para calcular la densidad de drenaje y explicaba más que todo sobre el tiempo de concentración. O sea, eso es muy diferente. No, es lo mismo. O sea, hoy en día hay varias metodologías digitales. Por ejemplo, yo me voy a una quebrada X, ya sea en Puno, Juliaca, donde sea. Yo también simplemente grabo los puntos UTMs, ¿no? Con el GPS. Generalmente estamos utilizando el WG84, ¿no? UTM WG84, que ya está haciendo universal. Ya estamos dejando en lado del otro sistema. Entonces yo al grabarlo esos puntos, no voy a anotarlo, porque yo sé que estoy en la cuenca Coata, y entonces me hago en el levantamiento de información grabada con UTM, WG84, me voy a la computadora y lo paso de esto, lo vacío los datos en Excel yo llevo al Google, etcétera, y ahí yo veo modelos matemáticos, sí, se están utilizando bastante hoy en día.
y eso te ayuda bastante en el tiempo, ¿ah? Porque antes manualmente nos demoramos una semana para saber la densidad de drenaje de estos manantes. Ustedes saben que la quebrada que tiene mayor densidad y frecuencia de drenajes es la cuenca rica en recursos hídricos, ¿no? Y la ANA están utilizando bastante ya estos modelos matemáticos, porque tú has leído, has visto, ya es la hora digital, pues, ¿no? Está bien. Tu apreciación está muy buena. Preguntas. Ingeniero, una pregunta. Pero ¿cómo voy a calificarte si sigues preguntando? Ya, dime nomás. Ya, dime. Es una duda también que tengo, ¿no? Hay los bosques que preservan agua, ¿no? Conservan agua, se llaman bosques de protección, ¿no? Mi pregunta es, y crianza del agua, ¿verdad? Entonces, para conservar el agua, ¿qué condiciones se debe tomar para hacer la crianza del agua? Pues la primera vez que escucho ese término crianza del agua, ¿no será cosecha del agua? ¿No? A ver, Liz. Sí, cosecha del agua, creo que sí, me confundí. No sé qué hacemos. ¿Qué hacemos? Lo he escuchado como crianza del agua. Sí, lo he escuchado como crianza del agua en una exposición. Es cosecha del agua, no es crianza del agua, ¿ya? Este término cosecha particularmente no me gusta, ¿no? Y todavía hablan siembra y cosecha del agua. Yo digo, ¿en qué momento están utilizando los agrícolas? ¿En qué momento yo siembro? Yo siembro una semilla y me va a dar agua o algo así, o cosecha el agua. No, siempre se hablaba de aprovechamiento del agua. Inclusive los incas utilizaban, ¿no?, la captación del agua, no decían cosecha del agua. Ustedes saben que en las alturas, a la cima del cerro, hay lagunas naturales, le llaman cochas, ¿no? Cochas, diferentes nombres, de 2 hectáreas, 3 hectáreas, allá arriba. Lo único que ellos han hecho simplemente es cerrar pequeñas quebradas, ¿no?, con champeo o arcilla más, y ahí cosechaban el agua, ¿no?, y ese término. Pero eran cochas, ¿no?, naturales. Y ahí hacían pequeños sistemas de riego, también al champeo, y hacían riego de patos nativos. Ahora, como dije, como siempre decían, ¿no?, que la tecnología americana va cambiando nombres, ¿no? Antes hablábamos de los famosos bofedales, ahora ya lo dicen humedales, ¿no? Pero en los trabajos que vengo haciendo yo siempre pongo bofedales, no tengo por qué cambiar hacia lo que es humedales, ¿no? Entonces, esa es una buena alternativa. Por ejemplo, yo digo, en Puno somos ricos en recursos hídricos, ¿ah? Somos ricos en recursos hídricos de aguas superficiales y subterráneas. Uno viaja a Ayacucho y estamos caminando, haciendo estudios de agrostología, pues yo soy agrónomo de agrostología, entonces también evalúo cuántos puntos de agua permanente existen, o sea, los puquios. Cada 5 kilómetros encontraba uno, o no encontraba ni uno, pero me voy acá a hacer evaluaciones en Crucero, en Carabaya, en Nuñoa, etcétera, encuentro en una ladera 3 o 4 ojos de agua. ¿Se dan cuenta, no? O sea, tenemos agua por doquier, sino que no sabemos almacenar, no sabemos conservar. Tenemos una época de lluvia que sobra agua y una época seca que es seco, porque debíamos haber conservado ese recurso hídrico para utilizarlo en época de estiaje o seco. Pero no hacemos, falta construcción de infraestructura. Yo no digo que sean reservorios de cemento, sino que reservorios utilizando insumos locales, ¿no? Las champas, arcilla, etcétera. Inclusive la arcilla, cuando lo masillas bien, esa área, ¿no?, esa área delimitada mediante champeo, funciona mucho mejor que una geomembrana, ¿no?, ya con fines de riego, de patos nativos o de agua potable en las comunidades pastorales campesinas. ¿Estás de acuerdo? ¿Te he satisfecho con tu pregunta, Lisandra Mendoza, no? Sí, me parece. También quería acotar de que una vez en el Foro de Agua hablaron sobre la cosecha del agua, ¿no? Y también dijeron que debían acondicionarlo, ¿no? O sea, plantar con árboles nativos como el coy, y ahí también se introducían, ¿no? Venían los sapos, ya eliminaban las plagas, ¿no? O sea, conjuntamente se mueve un ecosistema en ahí, ¿no? Solo eso quería aportar. Muy bien, muy bien. A ver, ahí está, hay una frase que has dicho. ¿Qué es un ecosistema? A ver, ¿quién me responde? Ahí también han intervenido 2 personas. ¿Qué es un ecosistema? ¿Gibson Vilca?
Creo que el río no Doctor, está. buen día, compañeros. Bueno, Dime, dime. buenos días. Buenos días. Quería hacer una acotación, sino una pregunta, ¿no? Al respecto del tema que están hablando, ¿no? ¿Cómo se puede determinar lo que es el balance hídrico, ¿no? Sabemos que hay programa, o no es un programa, es una oficina, ¿no? Del gobierno regional, que es el Prodridre, ¿no? Entonces, por lo cual ellos elaboran, creo, ¿no? Lo que es la infraestructura de lo que es los reservorios, ¿no? Entonces, eso más parece un elefante blanco, ¿no? O sea, que vemos, o sea, no está en funcionamiento, nada, ¿no? Podemos ver que está ahorita seco, ¿no? O sea, ni nada, ni agua, nada. ¿Qué es lo que falta, ¿no? Acá para que se lleve bien, ¿no? Todos estos proyectos, ¿no? Entonces, ese sería, ¿no? O cómo, qué solución, o no hay estudios, ¿no? O no se hace ese estudio integral, ¿no? De los recursos hídricos, ¿no? O sea, tanto hablamos, siempre hablamos, ¿no? Entonces, pues, gracias. Bien, bien. Tú estás siendo te has adelantado. El objetivo final es eso, pues. La disponibilidad de recursos hídricos va a terminar en un balance hídrico. Por ejemplo, una de las falencias en el departamento de Puno es que no hay proyectistas. O sea, aquí es un proyectista, es el profesional, ya sea del campo agrario, civil, arquitectura, agrícola, etcétera. No hay proyectistas en el departamento de Puno. Es una cruda realidad. El que habla, yo me dediqué a hacer muchos años proyectos de inversión, y al final son copiados. Usted copy pega, todos mis proyectos han sido trillados. Entonces ya no era negocio ser proyectista, porque te copian todo, ¿no? Ustedes saben, yo lo mando en Crifto, etcétera, ¿no? En otro programita, y llegan siempre a manipular. Hoy día el peruano es hábil en el copy pega. Entonces muchos profesionales se han alejado de elaborar proyectos. O sea, hay un déficit de proyectistas en el departamento público. Cuando llega un ministro, lo primero que pide es proyectos de inversión, agua, desarrollo, ganadero, etcétera. No hay. Vas a Cusco, tienes cientos de proyectos. O sea, todo depende del profesionalismo, o los profesionales se dediquen a se capaciten en elaborar proyectos. Es que la misma universidad, ¿quién le está enseñando el curso de formulación de proyectos ya sea ambientales y forestales? ¿Alguna vez ese profesional ha hecho un proyecto a la sociedad, ha hecho un proyecto para una comunidad, etcétera, o para una institución privada? El cuello de botella no hay proyectos. Ahora, el estudio de balance hídrico contempla la oferta y la demanda del agua, ¿no? Por ejemplo, en la cuenca Coata, por decir, la oferta llega, creo que a 500 millones de metros cúbicos de agua. La demanda es 650 millones de metros cúbicos de agua. O sea, en otras palabras, falta agua a la demanda de agua por los agricultores, por los que lo que son agua con fines de agua potable, ya sea del departamento de Puno, provincia de Puno, San Román y lo que es Lambda. Entonces, para mayor información, Kitson Vilca, hay una tesis de la Universidad de Puno, que es aprovechamiento hídrico con fines de agua potable. Está en la Facultad de Ingeniería Agrícola. Después entra nomás y sale ahí. Han hecho el estudio de llegar al balance hídrico, ya sea en lo que es demanda y oferta. ¿Ok? ¿En eso quedamos? Doctor, Sí, dime. tenía una Sí. Gabriela, dime. Ya se ha ido. Bien, ha sido. Vamos a llamar lista antes que se me olvide. ¿Dónde estamos? ¿Alguna otra pregunta? Gabriela, que iba a preguntarse, salió. O vamos a pasar el videíto. Vamos. ¿Alguna pregunta mientras estamos buscando? ¿Me escuchan? Ingeniero, una duda más. A ver, ¿cuál es? Es con respecto a la clasificación. En el decreto
donde se clasifica los ríos lóticos, por ejemplo, categoriza, ¿no? Categoriza por uso para riego, uso para agua potable y otro para la conservación. Ya. En Puno, por ejemplo, o sea, nosotros hemos estudiado ¿no? Hemos llevado un curso que se llama tratamiento de agua para consumo humano. Ujú. Y hemos analizado, por ejemplo, los parámetros del río ¿no? Del río Azángaro, Ya. en la parte de Samán. Y el detalle es que ahora me doy cuenta de que, por ejemplo, ese río no está categorizado, ¿no? Como para uso de agua potable, sino para riego de vegetales. O sea, ¿cómo hace ese manejo el ANA? Porque, o sea, según su decreto, o sea, no está categorizado para agua potable, pero sí para riego para vegetales, pero lo hace para consumo humano también. Es que el río Samán, me dicen, ¿no? El río Samán, por ejemplo, antes no había centros poblados, no había mucha población en los centros poblados, ¿no? Entonces, antiguamente lo han hecho ese trabajo hace 10 años, que simplemente era con fines de riego de cultivos. Ante la necesidad de la creación de centros poblados, etcétera, porque el centro poblado que va a querer que se le instale agua potable, ¿no es cierto? Por vía de reservorio, etcétera. Entonces ha habido presión política y la han aprobado con fines de consumo. Ha habido un cambio ante la presión política, ¿no? de la población. ¿Ya? Bien, joven, vamos a pasar un videito antes que me olvide. A ver. La cuenca del Plata es una de las Operaciones que he hecho en cada uno de ustedes. Muchos no han hecho de acuerdo al esquema. El objetivo tiene que ir detrás de ¿dónde? Detrás de la justificación. Después del objetivo viene la metodología. Después vienen resultados o el marco teórico y conclusiones y la bibliografía citada. Otros lo han hecho de frente, han puesto introducción, después se han salteado a objetivos y no han hecho la metodología. Y cada uno de ustedes en la retroalimentación les he puesto su nota y busca información por secundaria, página web, etcétera. Entonces no se puede hablar de metodologías por objetivos. ¿Por qué? Porque todos hemos utilizado la información secundaria. Pero cuando llegamos a un trabajo de tesis, vamos a ir en fase de campo, gabinete, etcétera, ahí va a haber información primaria y secundaria. Entonces tiene que ser la metodología por objetivos. ¿Bien? ¿Preguntas? La máxima nota de este trabajo encargado que os he dado es una tarea, monografía técnica, ha sido 20. Hay varios 13 y 12. Pero si tú tienes 14, quiere decir que el trabajo está regular. ¿No? A ver, ¿qué opinas? A ver, ¿quién está acá? A ver. Fabiola, Fiorella Jara, ¿qué opinas? A ver, Pues todo está bien. sí, creo que tiene razón en algunos puntos. En algunos, no en todos, entonces. Es que al escribir... Doctor, disculpe, en cuanto a la metodología creo que no va escrito. La metodología es el método que usas tú para realizar tu esquema o tu trabajo. Bueno, tengo entendido eso. Por tal caso, la metodología textualmente no va en la monografía. Bueno, o quizás estoy en lo incorrecto. Yo les aconsejo yo les dije, ¿no? Para hacer trabajito, ¿qué les costaba ingresar? ¿No? Esquema para realizar trabajos de monografía técnica. Entonces, ahí salía en la web, decía, esquema, te ayuda bastante, ¿no? O sea, este trabajo monografía, etcétera, técnica, hay un objetivo. El objetivo se plantea a cada persona. Otro puede buscar información relevante sobre el tema, ¿cierto? Otro que será plasmar, etc. Puede haber varios. Ahora, ¿qué metodología se utilizado? Es uno solo, ¿no? El levantamiento de información de la información secundaria existente en la página web, libros, revistas digitales. Eso no era, ¿no? O sea, ¿con qué metodología has hecho? O has copiado de un texto, de un libro físico. Es la metodología copia textual de la bibliografía, de la web, del texto de Salón Vázquez, etcétera, ¿no? Algo así. También he colgado mediante el correo Fiorella
has visto que hay dos libros, depende de no lo encontrar, los compartes con tus compañeros. ¿Sí? Ya, Ya. doctor, no lo he revisado todavía mi correo, pero ahorita lo reviso y los voy a reenviar. He enviado en el WhatsApp también, señorita, comparta esto. No has entrado todavía hasta el día de hoy en tu WhatsApp, si los jóvenes están al día con su WhatsApp. No, disculpe, doctor, tuve un problema con mi celular y eliminé mi cuenta, se eliminó mi cuenta y se eliminó todos los grupos, ¿no? Entonces quizás se envió y no me llegó el mensaje por WhatsApp. Entonces le agradecería bastante si me lo reenvía por WhatsApp. Yo he descargado los dos textos y te lo he enviado a tu correo institucional. Ya, Ahí doctor, está. lo voy a revisar y lo voy a compartir con mis compañeros. Sí, algunos no han podido bajar, lo puedes enviar. Algunos sí han bajado también, ¿no? Lo único que me falta es lo que es manejo de cuencas altoandinas, de Absalón Vázquez. Yo lo tengo en físico, pero no hay forma. Estaba buscando en el internet, no lo he encontrado. Entonces, he llamado a este doctor que vive en Lima, le dije que me enviase pues, digitalmente, ¿no? Le dije que vamos a hacer eso, socializarlo. Me dijo, ya, para que no se olvide. O sea, porque ahí habla de las cuencas de las andinas de Puno, Cusco, Ayacucho, Cerro de Pasco y Cajamarca. Él es de Cajamarca. ¿Ya? Bien, jóvenes, los veo muy... será por el frío. Yo estoy acá desde las 7:30, imagínense, 7:30, 9 hasta las 12, ya falta 10 para las 12. Estarán congelados, entonces quedamos acá. Entonces, lean siempre su WhatsApp, les voy a colgar.